A ver, Itamar dice que no comprende por qué no el vino. Un momento. Sí, Porque es también, que perdón, Itamar va a hablar. No digo que no entiendo por qué no se puede poner el vino, porque em, bien suponimos de la escoba, por ejemplo, cuando se habla de la acción de barrer, aunque no está mencionado, o de las tijeras en otra parábola. pero entonces allí la pregunta sería, ¿cuál es la acción del vino en esta historia? Y no, yo creo que el No vino no hay se puede acción. poner ahí por una razón, porque en Esther, cuando Asuero hacía banquete, y el vino sí tiene podríamos decir que tiene un sentido, pero aquí poner el vino no tiene. Yo estoy con lo que dijo Oscar, y es que ese hombre tenía abundancia. O sea, el hombre rico tenía abundancia. Yo creo que el vino no se puede poner porque estaríamos, como dijo el hermano, estaríamos en el supuesto. Sí. Entonces, si acá se Mm. trata de suponer, entonces yo también supondría, como me acabo de dar cuenta, lo de púrpura lo asociaría con Babilonia. Entonces, sí tiene razón, hermano Oscar, nos desviaríamos mucho. Es que el método de interpretación por parábolas nos impone restringir un perímetro en la interpretación. Es decir, cuando nosotros buscamos un texto simbólico en la Biblia, por ejemplo, ¿qué significa un león? Entonces ahí buscamos el símbolo del león en toda la Biblia. ¿O qué significa el lobo? Entonces, ¿qué significa el lobo? Entonces buscamos el elemento en toda la Biblia. Pero cuando se trata de una parábola identificada como tal, aquí no estamos haciendo una aplicación de parábolas, aunque sí y no. Aquí, justamente esta parábola es interesante porque es una cosa entre las dos. Pero la estamos interpretando como una parábola porque la regla número 11 de Miller nos permite hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esto, tenemos que interpretar la parábola dentro de su círculo. Es decir, que los símbolos tienen un significado dentro de la parábola. Y no podemos buscar un significado por fuera de la parábola para aplicarla dentro de la parábola porque arriesgamos desviar el sentido original de la parábola. Eso es lo que yo quería explicar. No sé si ese punto está claro para todos. Sí, 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 está sí, la claro, Sí, cosa solo para mí sí que está ¿Cómo claro. eran? no se puede salir del marco. Exacto, no se puede salir del marco de la parábola, estamos hablando. Ahora, obviamente no se debe salir nunca del marco de la Biblia, ¿no? Marco bíblico. es que Entonces, estamos de acuerdo en que el alimento en abundancia es lo que caracteriza ese banquete con esplendidez, sí, ¿cierto? sí. Ahora, ¿qué otro elemento desean que agreguemos de la parábola? Creo que Doris tenía otro elemento más. Sí, hermano, pero no sé, bueno, yo nada más puse que disfruta y que se reúne, bueno, creo que algo diferente sería se reúne con amigos o con las mejores, las personas como más importantes o las, porque normalmente pensé en esta persona que hace el rico, ¿no? Hace un banquete, pues tiene sus invitados, pero no sé si también sea su posición Sí, o, se puede suponer porque hay los 5 hermanos. ajá. Y Entonces, ahí puse como figuras importantes mm, porque normalmente es invitada a las personas como, ¿no? No sí, sé. digamos que comparte con otros ricos. Ajá, con otros ricos, exacto. ¿Eso estaría bien así? Sí, está bien. Él comparte esto con otros ricos. Ya. ¿Hay algo más para agregar? De ahí puse, otra cosa que puse, que se come y se bebe de lo mejor. No sé si sea relevante o... Pero eso sería Mm, en no abundancia necesariamente de también, ¿no? pronto. Vamos a guardarlo en un lado, esta idea. Puede ser útil cuando apliquemos el espiritual. Creo que no quiero colocar muchos datos en el tablero, pero puede ser importante. Vamos a ver si es pertinente en cuanto a la interpretación. Pero sí es parte de lo que podríamos analizar. Em, ¿Hay algún otro elemento que podamos agregar, chicos? ¿No? Que está bien ahí. Sí. Entonces vamos a empezar a colocar los significados del espiritual, si están de acuerdo. Hermano,
¿sí? Entonces, puedo ver que usted hace por partes, ¿verdad? Me parece muy interesante, o sea, que sacó Sí. primero una parte, porque yo el problema que tuve es que como es muy largo, era muy largo, y yo sentí como que se dividía en dos partes, Ujú. y la segunda parte como que era más confusa, como que pues se volvía muy confuso. O sea, no veo que usted hace como por partes. ¿Es así más fácil para hacerlo? ¿Así se debe hacer normalmente? Sí, sí. Ahora, esto viene no solamente de los métodos de investigación bíblica, sino de los métodos científicos. Eh, yo tenía un profesor de física en la universidad que nos decía, lo complejo no es más que la acumulación de lo simple. No sé si quedó clara la idea para todos. Sí, sí, está interesante. Es decir, que cuando estamos frente a algo que nos parece muy complejo, simplemente tenemos que dividirlo en pequeñas secciones simples. O sea, algo que nos parece complejo simplemente es un montón de cosas simples que están juntas. Y esto es válido también en los métodos de interpretación. Entonces, yo quisiera que nosotros nos concentremos sobre algunas cosas relativas a esta historia. Lo primero es que al inicio dijimos que la historia no es presentada directamente como una parábola. Y eso fue una de las cosas que dijo Ivonne la semana pasada, me parece, o antepasada, sobre esta parábola, que no tenía, ¿cómo decir? Esta parábola no tenía nada que nos permita identificarla directamente como una parábola. No sé si está claro para todos. Entonces, como no hay algo que nos permita identificarlo como parábola, entonces tuvimos que aplicar una de las reglas de Miller para poderlo entender de una manera simbólica. La regla que aplicamos fue la regla número 11. ¿Es que hasta ahí está bien para todos? Yo sí no comprendí Sí. bien por qué se aplicó la regla número 11, Ok. pero, pero si no, me lo explica en interno para no gastar tiempo. No, pero es importante. Aquí no estamos, si se lleva otro sábado más estudiando esto, no hay problema. Eh, la idea es la siguiente, Maggie. Eh, Cuando hay una parábola, Jesús empieza siempre con una frase que permite identificar que es una parábola. ¿A qué compararé el reino de los cielos, por ejemplo? O es semejante O es a. semejante a, o es como tal cosa, o así como, y entonces a partir de esa frase identificamos que es un texto simbólico y que es una parábola y que usamos las reglas de interpretación por parábola. Entonces ahí digamos que directamente lo identificamos como un texto simbólico. Pero hay pasajes en los que esa presentación no aparece. Entonces, sería un poco arbitrario de nuestra parte simplemente decir, a ver, yo aquí lo interpreto simbólico y ya está. Sino que tenemos que ser metódicos. Por eso ya se utiliza el término metodología. Entonces, ¿qué elemento de la metodología me permite a mí tratar un pasaje como simbólico cuando no está indicado directamente que es un pasaje simbólico? Y ese elemento de la metodología es las reglas de Miller, la regla número 11, que me dice que si el relato que se está dando en la Biblia no hace violencia a las reglas elementales de la naturaleza, entonces es literal. Y si no es así, si hace violencia, es decir, que si va en contra de las reglas naturales, entonces se debe entender simbólicamente. Y colocamos ese pasaje del rico y Lázaro en contraste con el pasaje de la Biblia que nos dice que el vivo sabe que ha de morir y que el muerto nada sabe ni tiene más parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Ok? Significa que este pasaje, cuando nos dice que personas que murieron están hablando entre ellas y están cambiando ideas, intercambiando ideas, esto es contrario a las reglas de la naturaleza que me dice que el muerto ya no hace nada, que su envidia, su odio, todo ya feneció. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Como hace violencia a esas reglas de la naturaleza, entonces podemos aplicar la regla número 11 y decir, este pasaje es simbólico.
En el momento en que aplicamos la regla número 11, ya podemos enseguida aplicar el principio de interpretación por parábolas. ¿Maggie? Sí, hermanita, lo estoy escuchando. ¿Sí está claro así o...? Sí, ya lo entendí. Muchas Ok. gracias. Bueno, ahora, este pasaje me habla de un periodo particular y lo dijimos hace un rato cuando presentamos la frase de Jesús: no es correcto tomar el pan de la mesa de los hijos y darla a los perrillos. Y explicamos de que Jesús dice esta frase porque en el instante en que sucede estos eventos, Jesús está cumpliendo una misión que es exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Y en qué pasaje de la Biblia, en qué pasaje profético se nos habla de una misión que es dedicada para el pueblo de Israel? Y dijimos que en Daniel capítulo 9 se nos dice que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, ¿ok? Con una misión objetiva. Y que al final de este periodo, pues el resto de la visión no es exclusivamente para el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo la profecía. Y vemos también, curiosamente, que la parábola del rico y Lázaro me dice que todo está, entre comillas, normal, tanto el rico como para Lázaro. El rico está en sus banquetes, se viste de púrpura, la pasa bien. Lázaro está en su miseria, está tirado a la puerta del rico, tiene hambre y los perros le lamben las llagas. Eso es lo que me está diciendo la parábola. Y que en un momento determinado esa condición se invierte. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo la parábola. ¿En qué momento se invierte esa condición tanto para el rico como para Lázaro? En la muerte. En Al la morir. muerte. Entonces, entendemos de que la muerte es un símbolo de cambio, un cambio o una transición, Un cambio de estado. un punto de inflexión, un cambio de estado, exacto, Punto cambio de tornante. estado de situación para ambos grupos. Esto significa de que esta parábola, en el momento en que la está dando Jesús, está a punto de acabarse el periodo de las 70 semanas. Significa que esta parábola me está hablando del cumplimiento de esa profecía. No sé si todo el mundo me está siguiendo. Sí, Sí. ¿Sí? Significa que los elementos del espiritual que tenemos que hacer corresponder en esta parábola tienen que estar en relación con la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué me está diciendo la profecía de las 70 semanas? De que Dios da un tiempo a su pueblo para que cumplan un objetivo. Ahora, Jesús vino y se presentó ante los fariseos y los saduceos. ¿Ellos lo aceptaron? no. ¿Qué dicen los textos que leímos antes? ¿Ha Que creído lo alguno de los rechazaron. principales en él? No. Más No, estos que no ninguno. conocen la ley, malditos son. ¿Se dan cuenta? Eso significa que hay un conflicto en ese momento en el que se termina las 70 semanas, hay un conflicto entre dos grupos. Esos dos grupos son la clase religiosa dominante y las clases menos favorecidas que son considerados como malditos. Es decir, de que el hombre rico tiene que representar ¿qué? A un grupo particular. ¿Qué grupo colocaron ustedes? Al Sanedrín, ¿Por qué el Sanedrín, Norberto? porque ellos eran los que tenían la, digamos que ellos eran los que tenían, ¿cómo se puede decir? Los privilegiados. Los privilegiados en ese entonces. Uh-huh. Ahora, es que solo el Sanedrín tenía el conocimiento espiritual. Solo los miembros del Sanedrín tenían el conocimiento espiritual, o habían otras personas. Sí, habían otras personas. Muy bien. Y eso es importante guardarlo en mente. Entonces el Sanedrín, que eran los Por ejemplo, líderes religiosos. por Los ejemplo, saduceos, ¿no? Los saduceos, fariseos. habían otras personas que tenían el conocimiento, como los magos, como Ana, como Simeón. Hay que entender de que no pueden ser los fariseos y los saduceos, porque los fariseos y los saduceos, habían fariseos y saduceos en el Sanedrín, pero no todos los fariseos y no todos los saduceos eran miembros del Sanedrín. No sé si ese punto está claro para todos. Sí, El Sanedrín era lo máximo, eran los líderes, la cúpula, era la púrpura, los príncipes, la cúpula. ¿ok? Pero habían otros que también tenían privilegios espirituales, pero que no eran miembros del Sanedrín.
¿Ok? ¿Y qué característica espiritual tendría el Sanedrín? Que eran ricos en conocimiento. Sí, pero la púrpura quiere decir algo. ¿Qué implica la púrpura? ¿La púrpura es el color de qué? ¿Color del pueblo De o la el color de la nobleza. realeza? De la Realeza. nobleza. De la nobleza, ¿cierto? Entonces era la clase religiosa privilegiada y son considerados como príncipes, ¿sí o no? Si alguien no entiende algo que yo diga, por favor, córteme. Hermano, yo tengo una duda. ¿Sí? Esta parábola es como lo que usted alguna vez había dicho, de que tiene como varias aplicaciones al tiempo presente, que puede ser como la de las vírgenes, que puede ser, por ejemplo, para los tiempos de Helen White era la verdad presente de ellos, y que en el tiempo antiguo y en nuestro tiempo ahora también tenía otra interpretación, Ujú, ¿o no es exacto. así? Sí, sí. Esta parábola, Pregunto. ahora, lo que pasa es que allí sería más avanzado, Doris, porque tendríamos que hablar del principio de aplicación en parábolas. Porque, digamos que la primera intención de esta parábola es hablar del fin del tiempo de gracia para Israel como nación. Esa es la Sí, intención primaria. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos de que los esquemas en la Biblia son cíclicos sí, y que por el principio de aplicación en parábolas, que todavía no les acabo de explicar porque recién estamos empezando con el método, pero el principio de aplicación en parábolas nos permite utilizar una generación anterior como un símbolo de la generación siguiente. ¿Ok? Y ok, por ese principio, esta parábola se puede aplicar cada vez que llegamos al tiempo del fin y nos acercamos al fin del tiempo. claro. Lo que pasa es que hay como cositas que saltan, aunque no cuando tratamos de estudiarlo, aunque no lo busquemos, como que hay cositas que nos llaman la atención como Es hacia la verdad. verdad presente en nuestros días. Entonces, usted nos recomienda primero hacerlo así Ujú. para aprender bien, ¿no? Si no Exacto. entendí, eso es lo que usted me dice Exactamente. para no, porque es como confuso, ¿me entiende? Cuando nos saltan así, cosas, no sé cómo, Recuerden pues que lo cómo complejo es la entenderlo. Pero, acumulación de lo simple. Pero entonces Entonces, por tenemos, eso siempre es importante proceder para etapas. ¿Cierren? o sea, que tenemos que cortar el texto en varias secciones y poner, completar en primero la columna del nombre y luego hacer la característica y luego así, o sea, nombre, característica en Sí, espiritual. sí. Es decir, el ser metódico y proceder por etapas es indispensable en esto, tanto en el método en sí como en las aplicaciones más avanzadas. Es decir, primero hacemos la aplicación de la intención principal de la parábola. La intención principal de la parábola era para el tiempo de Jesús. Estaba por terminarse las 70 semanas y esta parábola nos habla de las 70 semanas. Y después, cuando terminamos la aplicación, ya tenemos todos los elementos que nos permiten hacer una extrapolación hacia otras generaciones. Pero para hacer eso tenemos que respetar ciertas reglas para no desviarnos y no salirnos del marco profético. ¿Ok? Ahora Pero, sí estuvo más claro, hermano, gracias. Entonces pero hay como un proceso. Sí, Gracias, es un hermano. proceso, claro. yo creo que lo que está haciendo Oscar ahí, lo que estamos haciendo es haciendo que la parábola hable para esa generación o para esa dispensación que fue escrita, que fue el tiempo de Cristo y las 70 semanas y esto. Después ya lo que podamos hacer, otras aplicaciones se pueden hacer. Lo fundamental sería centrarnos en desarrollar esta parábola, en lo que estamos viendo aquí. Exacto. Lo que pasa es que el- nosotros habíamos dicho que el método de aplicación en parábolas, para poder hacer una aplicación de parábolas necesitamos un marco profético para poder aplicar la parábola, ¿sí o no? Sí. Ahora, esta parábola que realmente no está identificada en el texto como una parábola, no hace excepción a esa regla. Significa que como no está identificada como parábola,
pero que la regla 11 de Miller nos permite identificarla como un texto simbólico. Entonces, para entenderla de una manera simbólica, tenemos que hacer una aplicación en parábola. ¿Sí queda clara la idea? Sí, por Y nosotros. como para hacer una aplicación en parábolas es indispensable tener un marco profético, y que el marco profético ya lo identificamos, que es la profecía de las 70 semanas. Es decir, que los símbolos espirituales tienen que poder entrar perfectamente en ese marco. Esto nos facilita todo, ¿no? Una vez que, o sea, cuando somos metódicos en esto, el método nos va a guiar solitos, o sea, va a ir solo el asunto. Sino que el gran error que cometemos todos cuando empezamos a estudiar estos temas es la precipitación. Es decir, queremos ir tan rápido que decimos, esto tiene que hablar de tal cosa, esto tiene que hablar. Entonces, hay un montón de cosas que se encienden en nuestra mente y a veces eso nos impide entender el verdadero significado de la parábola. Yo no digo que esto es malo en sí, es bueno tener ideas, pero permitamos que la parábola hable por sí sola. Entonces, lo que nos dice esta parábola es que el hombre rico era rico porque se vestía de púrpura y hacía banquete con esplendidez, y ya vamos a explicar aparte lo que significan esos símbolos. Y en el espiritual, pues identificamos que es el Sanedrín, que era la clase religiosa de Israel, la clase privilegiada considerada como príncipes, ¿no? Muy bien, ahora, ¿quién es entonces Lázaro? Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué colocaron ustedes en Lázaro? Pueblo, los pobres. Yo puse, porque encontré un texto en Helen White que dice que Lázaro representa a los pobres sufridos creyentes de Cristo, y, eh, y por ese texto yo supuse como su iglesia o los que creen en Cristo, ¿no? Pero no sé si Sí, esté bien. vamos a ver, sí. Podríamos poner como que los laicos de la época. Los laicos de la época, sí, también, todo eso es válido, ¿no? Entonces yo aquí coloqué la gente del pueblo, porque primero que todo No, ellos pero eran... mejor vamos poco a poco, porque yo también puse algo, pero ya muy adelantado. ¿Qué colocaste? No sé si estará bien, pero yo coloqué que eran los laicos y el pueblo remanente, porque también yo me centré en cada época, Sí, porque pero lo que decir yo el creo es que esta remanente, parábola, como el- usted el- dijo, perdón, era para la época de Cristo, pero también se va a aplicar a nuestra época. sí, pero ahí ya estás en una aplicación, o sea, ahí ya estás saltando un montón de etapas. Sí, lo Sí, que por yo eso digo que digo, muy lento y mejor. otra es, concentrémonos en la aplicación primaria de la parábola. Cuando ya hacemos una aplicación de esta parábola a otra generación, el espiritual va a cambiar, no en esencia, pero es decir, va a representar lo mismo si hacemos la aplicación correcta, pero pues va a ser identificado como elementos más precisos, ¿no? De la generación a la que la estamos aplicando. Pero por el momento, mantengámonos en la generación, en la época de Cristo, al fin de las 70 semanas, ¿vale? Hermanito, yo tengo a lo mejor una pregunta. Yo sé que ya la contestó, pero solo Tranquila. para que me quede bien claro. O sea, la parábola tenemos que pasarla al espiritual en el tiempo en el que fue dicha. O sea, en el tiempo de Jesús en este caso, ¿no? O porque lo dijo en el contexto donde él estaba, en el tiempo Exacto. donde él estaba y lo que se estaba viviendo, ¿cierto? Y ya Es de que ahí podemos partir etapa por etapa, ¿sí? depende, exacto. Esto es porque estamos haciendo una aplicación en parábolas y que tenemos un marco histórico profético. Y el marco histórico profético identificado para esta parábola es el fin de las 70 semanas. ¿Ok? Pero si tenemos, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero cuando crece es un árbol frondoso y se hace el mayor de todas las hortalizas. ¿Sí? Al inicio de esta parábola, Jesús empieza por el reino de los cielos es semejante a. Significa que esto es directamente una parábola, que no necesitamos aplicar la regla 11 y que no necesitamos un marco profético para interpretarla, sino que esta parábola es una verdad espiritual. No sé si Yo, es claro. perdón,
Perdón, a ver. Yo Estoy de acuerdo. yo pienso que como sabemos que Lázaro murió y también que el rico, o sea, que no hablan, porque sabemos que los muertos están bien muertos y nada tienen que ver, no hablan ni tampoco, o sea, porque aquí es un diálogo que se hace entre rico y Lázaro. Entonces, como nosotros sabemos que eso no es, como te digo, no, literal, tenemos que buscar qué es el significado. Entonces ahí aplicamos la regla 11, que es que hay que buscar un marco profético. No, la regla 11 me permite tratar el texto como un texto simbólico, es decir, como una parábola. Pero A ver, ¿qué significa eso? como no está identificado directamente como parábola, entonces el principio de interpretación por parábolas me dice que yo tengo que hacer una aplicación en parábolas. Y esto ya no es Miller, sino que esta es nuestra verdad presente. Como yo tengo que hacer una aplicación en parábolas, necesito un marco histórico profético para no salirme de la Biblia. Y el marco histórico profético identificado para este pasaje es el fin de las 70 semanas. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar. Efectivamente, ustedes todos tienen razón, solamente que tenemos que aplicar las cosas en el orden debido. No sé si supe explicarlo. Sí. Sí, nosotros sí le entendemos. Isabel, ¿sí está claro eso para ti? O sea, eso lo que te dije no está correcto. Sí, está correcto. Solo que no es la regla número 11 de Miller la que nos dice que tenemos que utilizar un marco histórico profético. La regla número Claro. 11 de Miller nos dice que podemos tratar el texto como simbólico. Es la misma parábola que dice que tenemos que tomar un marco, es la misma parábola. O sea, Es el hecho, Norberto, es el hecho de que no podemos en el texto identificarla directamente como parábola. exacto, entonces ahí donde tenemos que ir a un marco, y el marco son las 70 semanas. Sí, lo Porque entendí. lo que quiero decir es que imaginémonos, no es el caso, pero imaginémonos que Jesús hubiera dicho, porque el reino de los cielos es como un hombre rico que hacía banquete todos los días, se vestía de púrpura y todo esto, y había también Lázaro, que era un mendigo que está... Entonces ya cambia el asunto, porque si hubiera dicho el reino de los cielos es como, entonces ya lo identificamos directamente como parábola, y la estructura está muy bien hecha en la Biblia, porque cuando esto se da, significa que yo no necesito directamente, yo puedo usar un marco, pero no es indispensable. No es indispensable encontrar un marco histórico profético. Sin embargo, cuando el texto simbólico no está identificado como parábola, entonces en ese momento yo necesito un marco histórico profético para poder interpretar correctamente la parábola. Eso es lo que nos dice el método. Oscar, Sí, Iván. gracias por tu paciencia. Es la Tranquilo, tercera ¿no? vez, Es que para eso estamos, ¿no? es la tercera vez que te escucho decir lo mismo y solamente para que nos ayude, pienso que voy a empezar por tomar un lapicero, un cuaderno y anotar. Es que sería Pero, o indispensable. sea, creo que se nos va el principio de todo, ¿no? Si Sí. estamos hablando por el principio de parábolas y no indica el texto que es una parábola, ahí vamos a hacer otra cosa. Exacto. Es lo que estás diciendo tú. O sea, si entendemos eso, entendemos todo lo siguiente. Exacto. Es que hay reglitas, eso no son complejas las reglas, pero nosotros no podemos coger un texto que no esté identificado como parábola y tratarlo como una simple parábola. Porque la parábola, si por ejemplo encontramos la parábola del hijo pródigo, que el reino de los cielos es como un padre que tenía dos hijos. ¿Sí? Entonces, aquí eso es directamente una parábola y no necesitamos un marco para darle la primera interpretación. Después podemos usar un marco para aplicarlo a una generación, pero el marco no es indispensable para la comprensión global de la parábola. Cuando no hay esto, entonces el marco sí es indispensable, porque si no tenemos el marco, nos vamos a desviar de lo que dice la parábola. ¿Ok? Bien, entonces Lázaro tiene unas características en la parábola. ¿Y qué características colocaron ustedes? Yo ahí, hermano, también lo tengo separado, pero encontré algo, que creo que es importante
de Lázaro y era que estaba lleno de llagas. Lo puse como aparte porque me pareció importante. Sí. Es que es muy importante lo que tú dices. Un estudio completo de esta parábola debemos separar cada elemento. Y cada elemento tiene un sentido en la historia. Las llagas, el hambre, todo esto está incluido. Las llagas indican un problema de salud, enfermedad. Y el hambre, pues, una falta de pan, una falta de alimento. Entonces, obviamente también podríamos hacerlo así. Pero digamos que si vamos aquí a Lázaro, Lázaro solo tiene unas características. ¿Qué característica tiene en el espiritual? Si decimos que son la gente, los discípulos de Cristo, ¿qué característica tenían los discípulos de Cristo con respecto a la forma en que los veían el Sanedrín? ¿Cómo los veía ellos? Como ignorantes. Exacto. Y yo creo que eran considerados como malditos. Eso, maldito. Porque hay que saber que en el tiempo de Cristo, una persona que era mendigo era considerado como maldito, y había recibido una maldición. Por eso usa Jesús este símbolo. No significa que esto es realmente así, pero Jesús usa elementos de la cultura y del pensamiento de la época para dar un mensaje. El consejo de Iván es muy buen consejo. De todos los temas que se han dado, ustedes deberían de ya tener un cuaderno con todos los principios. Principio de interpretación, esto, cómo se hace, porque ese tipo de apuntes les van a ayudar. Ustedes pueden volver atrás, recordar, entender mejor algo que ya habían apuntado y que tal vez no habían entendido suficientemente, etcétera, etcétera. Entonces, tomar apuntes es muy importante. Entonces, yo les aconsejo que lo hagan. Y bueno, para los que nos escuchan a través de internet, bueno, les agradecemos por su atención. El tema no se termina aquí y nos vemos en los siguientes videos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.